Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah, séptima aliyá, Ledor Vador, Parashat Korach. Bienvenido, John. Muchas gracias, More. Parashat Korach es una porción muy interesante porque, bueno, toca muchos temas que de alguna forma son sensibles cuando uno los lee, porque es toda la rebelión de Korach, de Datán, de Abiram, y se reafirma el sacerdocio de Leví, ¿sí? de Aarón y sus hijos, y de toda la línea sacerdotal. Y puntualmente en la séptima aliyá, que es la que nos atañe para estudiar, pasa algo interesante ya cerrando la séptima, y es que viene a hablar de los diezmos, pero a nivel sacerdotal, que es algo que muchas veces pues de pronto entendemos un poco lejos de nosotros, pero que pues trayéndola a contexto en el Mashiach es muy interesante ver esa figura de los diezmos de los levitas, ¿sí? Vamos a encontrar entonces en el capítulo 18, versículo 21, donde empieza la séptima aliyá, que es precisamente la de este año séptimo, que es un año también de Shemitah, que gira en torno al concepto de la tierra y de lo que se tributa o no de ello, se deja descansar. El texto dirá en el versículo 21, Velibnei Levi, hine natati kol maaser be Israel. Y para los hijos de Leví, he aquí que yo he entregado todo el diezmo en Israel como patrimonio, a cambio de su servicio que ellos realizan, el servicio de la tienda de la cita. Y nos introduce entonces, como tú dices, el concepto del maaser. Maaser es la palabra en hebreo que viene de la raíz ezer, que es 10. Maaser sería como esa décima parte que bíblicamente se estableció, y acá vamos a darnos cuenta que era para los hijos de Leví, para los levitas. Pero encontramos detalles interesantes como por ejemplo Abraham, Isaac, aún Jacob, que van a mencionar temas alrededor del Maaser. ¿Qué encontramos por ejemplo con Abraham y qué figura vamos a ver allí que también vamos luego a encontrar en la Brit Hadashah? Como lo dices, es interesante que de hecho el término Maaser se encuentra por primera vez cuando Abraham viene a derrotar a los reyes eh, malvados, ¿sí? de salvar a su sobrino Lot, y se encuentra con la figura tan profética de Melquisedec, que es a quien él decide diezmarle el botín de guerra que tiene, que es muy interesante, que lo vamos a encontrar el pasaje puntualmente en Génesis 14, 17, que dice: cuando Abraham regresaba de derrotar a Kedorlaomer y a sus aliados, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, conocido también como el Valle del Rey. También Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Luego Melquisedec bendijo a Abraham con estas palabras: Abraham, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, te bendiga. Y luego viene a decir: entonces Abraham le entregó a Melquisedec la décima parte de todos los bienes que había recuperado. Y es interesante esa figura, que es la primera vez que se ve que alguien le entregue diezmo o la décima parte a una figura sacerdotal, que Melquisedec es rey y sacerdote eterno, ¿sí? Sí, porque si revisamos lo que decimos aquí, pues Leví no hay todavía en la escena de la historia de Abraham aparecido su, no sé, bisnieto, qué sé yo, dentro del proceso de lo que va a haber generacionalmente, mucho más allá del bisnieto, que es Leví. Y ahí vamos a encontrar que es una figura que no está exclusivamente ligada. ¿Por qué? Porque ante el tema del maaser, muchas veces del diezmo, hay muchas alternativas de interpretación y decir, no, es que eso ya no, o eso era para el templo, o eso era para los levitas y ahorita no hay levitas, y nos privamos de poder sanear o bendecir nuestras finanzas, nuestros productos del resultado del trabajo que en su época bíblica era agrícola, ahora gira en torno a nuestras realidades financieras, el de poder dar esa contribución que en el libro de Hebreos, y vamos a mirar cuál es ese relato tan importante y qué hace importante allí el relato que nos trae ese pasaje. No sé si lo quieras revisar y si ahorita miramos el otro texto que querías traer a colación. Sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, hay una introducción muy chévere, ¿sí? Y sobre todo en el contexto de la Brit Hadashah, porque dice que nosotros somos llamados reyes y sacerdotes, ¿sí? Y viene a decir el capítulo 7 que el pueblo de Israel recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. En el capítulo 7, en el versículo 22, viene a decir: por eso Mashiach Yeshua es el quien ahora nos garantiza un pacto mejor. A los otros sacerdotes la muerte no les permitía continuar con su oficio. Por eso llegaron a ser tantos. Pero como el Mashiach nunca morirá, su sacerdocio es eterno. Entonces es lo que viene a decir Hebreos 7,
es que el Mashiach es el nuevo Melquisedec y es esa figura del rey y sacerdote que es muy, muy bonita porque pues es como esa unión entre Leví y Judá que muchas veces se ve que el reinado no está ligado al tema del levita, pero aquí se liga y nos hace entender que el tema del diezmo trae una sanidad muy importante sobre la figura del Mashiach. Sí, porque dentro de lo que revisábamos y estudiábamos cuando preparábamos esta reflexión, nos dábamos cuenta que también hay un concepto en relación a que será diezmado al Cohen, que es el Mashiach, y esto implica también nuestras vidas, ir más allá del aspecto netamente monetario, y es cuando encontramos procesos personales en donde nos damos cuenta que Dios nos prueba en este tipo de detalles y ejemplos de cosas particulares, terrenales, tan álgidas como lo es el aspecto financiero, pero que cuando uno da ese paso, realmente se da cuenta de que Dios lo bendice. ¿Qué puedes decir al respecto a nivel de testimonio? Lo que dice la Torá y dicen los rabinos y los sabios es que es la única cosa en la que el Señor dice, probadme en esto, ¿sí? Que si son cumplidos con sus diezmos, yo no los bendeciré. Y es muy interesante porque a nivel personal, como familia, llega un momento donde por diferentes cosas el cumplir con el diezmo es algo complicado en un momento de nuestras vidas y decidimos, digamos que hacer ese par en el diezmo creyendo que es justificable, por decirlo así. Y eso acarrea más dificultad y un poco que se cierre más la economía y es preocupante. Entonces es cuando nos sentamos a ver cuál es la importancia de la figura del diezmo y cuando tomamos esa decisión de respetar el diezmo y respetarlo de una manera no por el beneficio que nos pueda traer según la Torah, sino por ese amor de decir, al fin y al cabo el dinero lo da Hashem y lo material lo pone Él. Y cuando empezamos a hacer ese respeto hacia el maaser y hacia el diezmo y hacia la parte que le corresponde a Hashem, se genera una sanidad en la economía y a nivel espiritual muy bonita. Entonces es cuando uno entiende que el respaldo en el diezmo es muy importante, que a veces es muy sensible porque al hombre siempre el tema del dinero lo va a tocar mucho, pero cuando uno logra ver con sanidad ese aspecto, le trae a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel familiar una sanidad muy grande. Que el Eterno nos permita entender que hay un compromiso con Él, que se daba bíblicamente con el sacerdocio y que actualmente se da a través de los espacios comunitarios que tenemos, como en nuestro caso el Maaser, el diezmo que damos en nuestro ejercicio de comunidad. Y hay que entender que a veces esos prejuicios que tenemos bíblicamente también en Malaquías se va a contrarrestar y cuando se habla de que me han robado y demás, a veces se utiliza mal hacia la gente y ahí el Señor le está hablando es a los sacerdotes, ahí el Señor le está hablando es a aquellos que trastocaron ese principio y tengamos la tranquilidad de que Hashem juzgará a quienes han hecho de esto una práctica de robo, una práctica de manipulación. Nosotros cumplamos con el Eterno, que Él cumplirá también de demandar de quienes han recibido estos conceptos de Maaser, tanto desde la época de Malquitzedek como hasta nuestra actualidad en los ejercicios comunitarios, la responsabilidad que el Señor nos establece y también el reto de llegar a diezmar nuestra vida también al concepto de nuestro Cohen, que es el Mashiach Yeshua. Sí, que Hashem nos permita entender el concepto del diezmo con la sanidad que trae en nuestra economía y que podamos empezar a cumplir con nuestras obligaciones con el corazón limpio y con la mente confiada en que es para nuestro sumo sacerdote y rey, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.